Hola, soy Pablo y esto es Etimorama, el podcast de etimología y lingüística en general en el que viajamos por la historia y la geografía de las palabras. El cometa, la cometa, el disco, la disco. En el episodio de hoy hacemos un paréntesis en nuestra exploración etimológica para hablar de un concepto de lingüística básica, el género gramatical. El género gramatical es un sistema de clasificación de los sustantivos que tienen algunas lenguas, por ejemplo, la mayoría de idiomas indoeuropeos y en cualquier caso el español. ¿De clasificarlos según qué categorías? Pues depende. Lo más habitual son las categorías masculino-femenino o masculino-femenino neutro. Cuidado, estamos hablando del género de las palabras, no del de las cosas o personas que designan esas palabras. Ahora iremos a ese tema. Esta clasificación de las palabras es importante por una primera razón todavía en el plano lingüístico, y es que en los idiomas con género gramatical suele haber todo un sistema de concordancias que se deben respetar. Por ejemplo, adjetivos con formas masculinas y femeninas que deben concordar. En árabe y en hebreo, los verbos también concuerdan en género, así como ciertos tiempos en los idiomas eslavos. Dicho de otro modo, necesitamos saber a qué categoría pertenece un sustantivo para ensamblar correctamente las piezas de la lengua. ¿Qué indica que una palabra pertenece a una categoría u otra? Los idiomas con género gramatical suelen presentar elementos morfológicos, sufijos, prefijos u otros asociados a cada categoría. En español, por ejemplo, la terminación miento, movimiento, enfriamiento, se considera masculina, y el sufijo ción, traducción, emoción, femenino. En francés, el sufijo e es marca de masculino y el sufijo euse de femenino, por ejemplo, généreux, généreuse. Estas marcas son más o menos unívocas según los idiomas, pero hay que decir que en este campo suelen abundar las excepciones. En español se asocia la O al masculino y la A al femenino. ¿Y qué hacemos con la mano? ¿Qué pasa con el poeta, el astronauta o el cura? Por desgracia para los alumnos, en muchos idiomas no queda otra que aprenderse de memoria el género de las palabras. ¿Y por qué una palabra es masculina, femenina o neutra? Bueno, pues esto es, como se dice, la madre del cordero. En los sustantivos referidos a entes sexuados, hombre, hija, panadero o pastelera, digamos que es habitual que la categoría gramatical corresponda con el género natural. Ahora bien, en los sustantivos que designan elementos inanimados, la categorización es completamente arbitraria. ¿Por qué la mesa es chica, entre comillas? ¿Por qué el reloj es chico? Pues porque sí, ya está. Como mucho, en casos en que la palabra contiene alguna marca de categoría nominal, habrá más posibilidades de que se le atribuya esa categoría. En español, si la palabra termina en O, tenderá a ser masculina, y si termina en A, femenina. Pero hay muchísimas excepciones. Además, ¿qué pasa si termina en E, como diente o suerte? Y si termina en Z, como nuez o pez, es totalmente arbitrario. Este sentido de arbitrariedad se confirma cuando comparamos idiomas. Hablábamos ahora mismo de diente y suerte, ¿verdad? Bueno, pues en francés se dice la diente y el suerte. Un ejemplo clásico, el sol y la luna, que en las culturas romances presentan claros atributos masculinos y femeninos respectivamente. El sol, Lorenzo, ente de fuerza, dador de energía. La luna, Catalina, íntima, romántica, melancólica. Bueno, pues en alemán se dice la sol y el luna. Y en los idiomas eslavos sol es neutro, y en griego moderno lo es la palabra luna.
incluso entes evidentemente sexuados como señorita y muchacha son neutros en alemán, Fräulein, Mädchen, porque se construyen con sufijos de diminutivo considerados neutros. Por la misma razón, en griego moderno, agori y korichi, muchacho y muchacha, también son neutros. En ruso, las palabras mushina, yaya y dedushka, es decir, hombre, tío y abuelo, son masculinos, pero se declinan como femeninos. Como veis, las categorías de género son todo menos categóricas. Para completar esta idea, diremos que hay sustantivos que cambian de género según si están en singular o en plural. Por si no os habéis fijado, esto sucede en español con la palabra arte. Decimos el arte abstracto, pero las bellas artes o las artes figurativas. También sucede en italiano con dedo o brazo, masculino en singular, femenino en plural, o en francés con otras palabras. Asimismo, existen sustantivos que pueden ser masculinos y femeninos, en ocasiones según la región donde se empleen, como pasa en español con el mar, la mar, o la sartén, el sartén. Para terminar, diremos que hay idiomas con sistemas de clasificación de palabras completamente distintos, lo que, por cierto, refuerza la arbitrariedad del asunto. Los idiomas bantúes, el suajili, el más hablado de ellos, presenta varias categorías nominales, una en general para humanos y animales, otra en general para plantas y vegetales, otra para nombres abstractos, etc. Estas categorías, por cierto, también exigen concordancia con adjetivos y otros elementos de la oración. Igualmente, cabe indicar que hay idiomas que carecen de toda distinción de género. En turco, como en persa, no solo no hay marcas de masculino y femenino, sino que ni siquiera se distingue entre él y ella, como pasa en inglés. Hay un único pronombre de tercera persona. Como diría una amiga mía, algo muy práctico en los tiempos del lenguaje inclusivo que corre. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante, que os haya dado qué pensar. Nos oímos en el episodio de la semana que viene, en el que os aseguramos que vamos a poner todo el corazón. ¿Os lo vais a perder? Gracias por seguirnos. Un saludo.